doctora, todavía no. Gracias. Recién. Sí, está bien. Ya. Listo, ahí está, ¿verdad? Hola, buenos días. ¿Sí? ¿Me confirman, sí? Hola. Sí, doctora, ahí sí. Bueno, bueno, hoy día seguimos con la gestión de riesgo. Para los jóvenes, por favor, el día que les toque su tema, los dos temas como quedamos, grupo 1 y grupo 2 de gestión de riesgo, que estamos con la señorita Bonilla Jiménez Gloria, Caicedo Alvarado Denis, con marco constitucional de gestión de riesgo, y la joven Triana Narváez Evely, Araujo Santana Gilma. Estos dos grupos expondrían primero el día martes, aparte, o sea, el día lunes expondrían 4 grupos. 4 grupos, sería el 1, 2, 3 y 4. Ya les doy arregladas las fechas, ¿no? Entonces, como ustedes ya vieron, nosotros ya estamos en esta unidad, que es gestión de riesgo, ¿verdad? Ustedes ya saben que, por ejemplo, tienen idea qué es una gestión de riesgo, ¿verdad? ¿Qué pasa qué es la gestión de riesgo? ¿Es comandada por el gobierno o no? Nuestro gobierno nos da una gestión de riesgo, ¿para qué? ¿Para qué nos da una gestión de riesgo? ¿Para qué nos sirve? En caso, ¿qué vemos en la imagen? Hola, ¿qué vemos en la imagen? Para los desastres. Muy bien, en caso que nosotros tengamos para cuando hay algún desastre. de gestión, un sistema de gestión de riesgo, es una gestión encargada de evaluar, planificar todo evento que sea antrópico o causado por el hombre o por... ¿Quién más causa los desastres? Aparte de los riesgos que tenemos antrópicos que causa el hombre, ¿quién más causa los desastres? La naturaleza. La naturaleza. Entonces, nosotros ya conocemos, vamos a ganarnos unas buenas, los estudiantes hoy día, a ver, para cualquiera de ustedes, a ver, nómbreme tipos de riesgos antrópicos. Hola, ¿quién me alza la manito? Alce la manito y ganamos una participación. A ver, ejemplo de riesgos antrópicos que son causados por el hombre. A ver, ¿quién sabe? Tantos riesgos que puede causar el hombre, tantos efectos a nivel del mundo. ¿Cuáles serían? Hola. Miss, no hay manito. No hay manito. Bueno, vos entonces. Hola. Sí, los riesgos antrópicos, doctora, son A ver, los un ratito. terremotos, tsunamis, Perdón, por la voz reconozco que es Erika. Erika. Sí. Ya está bien, vamos con Erika. Vamos a ganar una participación de Erika. Sí, a ver cuáles son, Erika. Ustedes ya los están nombrando. A ver, hola. Sí, terremotos, tsunami, todo lo que tenga que ver con naturales. No, Incendios. antrópicos, causados por el hombre. El incendio. Muy bien. Incendios forestales. ¿Qué más? También puede ser, por Dani. ejemplo, cuando Sí. es la colocación de algún explosivo que cause daños en el mobiliario. Muy bien. Doctora, también puede ser las guerras. Pero solo estoy con Erika, ya mismo continuamos con la otra señorita. A ver, Erika, ¿qué más? ¿Estás bien, Erika? Tenemos las explosiones, ¿qué más? Tenemos explosiones por gases, por de pronto en una industria, como la que pasó recién en Líbano, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo. Doctora, también hubo uno, me estaban indicando los ingenieros anoche, que hubo una explosión de un... Por favor, todos enciendan. Un caldero. Sí, de un caldero también. Enciendan sus cámaras, por favor, no las escondan para verlos. Ya, eso enciéndalo, pero no les veo a todos. Escuchen una cosa, muy bien. Entonces, los riesgos antrópicos tenemos 2 ejemplos, está diciendo Erika, 2, faltan más, Erika. A ver, 2 más, Erika. Entonces, tenemos lo de los gases, cuando las empresas, como dijo ella, puede causar una explosión por un tipo de gas, químicos que tengamos, ¿qué más? Incendios forestales, a nivel de insecticidas, a nivel... Esos son los pirómanos, doctora, ¿verdad? Sí, muy bien. Ya está Erika. A ver, riesgos, ahí están los naturales. A ver, ¿quién más iba a hablar? Riesgos por desastres. Deforestaciones.
Muy Doctora, bien. las deforestaciones, A ver, las guerras pero mundiales. ponga su cámara, no le veo. A ver, la señorita, ¿cómo se llama usted? Zulay. Zulay, a ver, Almea, eso. A ver, Almea, ¿está bien? Vamos, Las Almea. deforestaciones, guerras mundiales, como dijo Erika, los incendios. Muy bien. ¿Qué más? Terremotos. ¿Qué más? No, terremotos no son causados por los... O bueno, sí, también son causados Naturales, por pero los... estamos hablando de desastres naturales, no antrópicos. A ver, Almea, naturales. Naturales ahí sí, tsunamis, terremotos, ¿Ya? eso es ahí. Ya, muy bien. Entonces, nosotros ahí vemos que tanto la Cita Almea nos nombra los desastres naturales como son estos. Y que la gestión de riesgo es la que nos va a ayudar a nosotros a planificar, a guiarnos, a controlar y ver las estadísticas en cuanto a desastre, cuántos muertos. Recuerde que los desastres que se dan o accidentes nos van a dar daños a las personas y daños materiales. Se dice que los daños materiales son más costosos que a veces los daños personales. ¿Por qué piensan ustedes eso? ¿Costaría más un daño material que un daño a una persona? ¿Qué opinan? Hola. Hola. No, doctora, cuesta más un daño hacia la persona porque igual lo material se recupera. Sí, lo igual se recupera, pero en sí, cuando tenemos un edificio tan grande y se derrumba es muy costoso, pero es verdad, en la parte humana se recupera. Entonces, la gestión de riesgo. Vamos a aprender un poquito y espero que los chicos que tienen que traer ciertos conceptos similares, entonces los que estamos dando los traigan mejor, ¿no? Entonces, desastre, ¿qué es desastre? Cuando se genera una crisis y excede la capacidad de respuesta. Requiere atención rápida y eficiente, efectos durante la crisis, efectos post-impacto. ¿Por qué decimos que el desastre va a generar una crisis? ¿Qué tipo de crisis podría dar un desastre? Económica. Perfecto, crisis económica, crisis económica. Y si excede la capacidad de respuesta, cuando ustedes hablen, por favor, no escondan su camarita para verlas quiénes están participando, porque casi la voz no les reconozco a todos. ¿Excede la capacidad de respuesta? Sí. ¿Por qué dice que excede la capacidad de respuesta? Porque nosotros podemos controlar un desastre así tan rápido. ¿Lo podemos o no? Hola. No se puede controlar tan rápido. Ahí está Denise, sí. Muy bien. ¿Por qué? Porque requiere de qué? Porque requiere de mucha, o sea, de mucha atención y también mucho personal que atienda el desastre. Ya, muy bien. Muchas personal y también no solo ayuda de nuestro gobierno, sino Denise, ayuda. De personas, de gobiernos de afuera, de otros Gobierno países. de otros países, ayuda internacional. Ya, muchas gracias, Denise. Aquí también tenemos a Denise participando. Ahorita voy a anotar todas las participaciones. Señorita Caicedo, Denise. Muy bien. Entonces esos son los desastres, nos va a dar crisis y efectos durante. Dice que también tenemos efectos durante la crisis y efectos post-impacto. Esos efectos post-impacto, ¿qué quiere decir? ¿Qué efectos tendríamos después de un gran desastre? ¿Seguiríamos con la crisis económica, sí o no, como un efecto post-impacto? Hola. Sí, ¿verdad? Porque el país queda muy destruido, ¿no? Entonces ese es el concepto de desastre. ¿Son naturales los desastres o es natural que haya desastres? Es una pregunta. ¿Son naturales los desastres o es natural que hayan desastres? Son naturales. Muy bien, aquí tenemos unos ejemplos. Son naturales porque uno nunca sabe en qué momento puede suceder un accidente o una crisis. Muy bien, la pregunta estaba clara. ¿Son naturales los desastres o es natural que haya desastres? Son naturales, ahí está la respuesta. Porque ustedes ven en la imagen que vemos un tipo de desastre que vemos aquí. ¿Qué tipo de desastre es este? De inundación. Inundación, que es causado ¿por qué? Por la temporada invernal, ¿verdad? Que nosotros ya sabemos que si entramos a la etapa de invierno, nos podía ocurrir un tipo de desastre. Y cuando hay una inundación,
¿Qué más se puede generar? ¿Qué más puede darse? Derrumbes de tierra. Derrumbes, como vemos. Ríos, los ríos colapsan. Los ríos colapsan y hay pérdidas de ¿qué? Materiales y a veces humanos. Materiales y humanas, y se agregan ciertas enfermedades, ¿como cuáles? ¿Qué enfermedades podríamos agregar aquí? Hola, ¿qué enfermedades podríamos agregar? ¿Qué enfermedades? Podríamos ser enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales. Digestivas también. Digestivas, ¿no? Ahí están. Aquí ven de pronto, aquí ven otra imagen, en caso de un terremoto, que ustedes ya han visto estas imágenes. Ustedes ya la han visto. Entonces, desastre, recuerden que no es un evento que causa daño, desastre es el daño causado. Es el daño que ya está causado. El desastre no es un evento físico o natural, y si se concentra en países en desarrollo y comunidades con peores condiciones sociales. Decimos que si el desastre no es un evento físico o natural, pero se concentra en países, ¿qué quiere decir? Que si nosotros damos un país de desarrollo, una comunidad, un país muy grande, donde hay muchos edificios, las condiciones de daños materiales va a ser mayor, ¿no? Comparaciones aquí, bueno, vamos, son ejemplos nomás, ¿no? Son comparaciones de desastres que hubieron, por ejemplo, un terremoto en el 1985 en la Ciudad de México. Bueno, aquí son valores en millones, que serían las pérdidas. El fenómeno del niño ¿sí se acuerdan ustedes del fenómeno del niño? ¿Qué significaba el fenómeno del niño? ¿Qué? ¿Ustedes escucharon si se acuerdan del fenómeno del niño, la niña? ¿Cómo eran las lluvias en este fenómeno del niño? Hola. Eran fuertes. Muy fuerte y muchas inundaciones. Entonces aquí tenemos un cuento. Recuerde que en otros países, ustedes ya no sé si se acuerdan ustedes, en los países que son propensos a los huracanes, Andrés, tantos huracanes. Estos huracanes dejan muchas pérdidas, pero los huracanes en otros países, la infraestructura de las casas, ¿cómo está la infraestructura de las casas en otros países donde persisten estos huracanes? ¿De qué tipo de material sería? Sería un material que de pronto se pueda destruir. Si se destruye es como cuando usted destruye algo sencillo y lo puede armar, y entonces ellos lo que hacen, ¿qué hacen entonces? Hacen casas subterráneas o subterráneos para esperar que pase el huracán. ¿Sí lo han visto de pronto en las películas, no? Entonces, en otros países, cuando pasa el huracán, arrastra las casas, pero ellos se protegen en los subterráneos, ¿no? Entonces, en la gestión de riesgo también es importante saber sobre riesgo, que es más común hablar de desastre que de riesgo. Entonces aquí vemos la diferencia entre riesgo y entre desastre. Desastre es algo visible que ocurrió, que se puede medir en sus consecuencias y sobre el cual intervenimos una vez ocurrido. ¿Podemos medir un desastre? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Hola. ¿Por qué medimos el desastre? Porque si hay un terremoto, nosotros decimos magnitud de ¿cuánto? Hola. Cuando hay un terremoto, nosotros decimos magnitud de ¿cuánto? Magnitud de 6, de 7, bueno, de profundidad de tanto. Entonces, el desastre es algo visible. El riesgo es algo latente que puede ocurrir, pero no ha ocurrido. ¿Qué quiere decir? Que un riesgo, un factor de riesgo, es el factor importante para que ocurra un accidente. Entonces, es algo que puede ocurrir, pero no sabemos cómo y cuándo. Y los factores de riesgo nosotros, pero sí los podemos identificar y actuar sobre sus causas y disminuirlo. ¿Me entiende? Si nosotros, por ejemplo, ya ocurrió un desastre y vemos que la infraestructura de un edificio está por caer, nosotros sabemos que ahí ya hay un riesgo latente, que lo estamos identificando y nosotros vamos a actuar sobre esa causa y disminuirla o eliminarla para evitar y mitigar ese riesgo. En cambio,
El desastre lo podemos medir ya cuando haya pasado el desastre, haya pasado un terremoto, vemos cuánto es los daños materiales, cuánto fueron las estadísticas en las personas de mortalidad, cuántos fallecieron. Ustedes ya han visto todo este tipo, hasta en las noticias, todo este tipo de información. Ahí también tenemos que desastre, acuérdense bien este cuadrito. Hola. ¿Sí están observando el cuadro? Hola. Sí. doctora. Ya, este cuadrito tómenle foto porque yo quiero que siempre ustedes se lo acuerden. Este cuadrito, esta diapositiva que tengo yo aquí que les estoy presentando, siempre yo de pronto la he puesto para, las he puesto para exámenes. Entonces, trate de aprenderse bien lo que es el desastre y riesgo. Aquí vamos viendo la diferencia entre desastre, que es un hecho cumplido que ya sucedió. Recuerde que desastre es cuando ya se cumplió y sucedió, y acá en cambio en riesgo, la probabilidad de ocurrencia de un evento que genere pérdidas, ¿no? Entonces, observen un ratito esta diapositiva, esta imagen. Este cuadrito es como cuando nosotros vemos la diferencia de lo uno de lo otro. Entonces, aquí ya en el desastre se cumplió en el riesgo. Acuérdense que el riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento y se generen daños. No puede intervenirse sobre sus causas, solo sobre sus consecuencias. A ver, ¿por qué decimos que en los desastres no podemos intervenir sobre sus causas y sí sobre sus consecuencias? ¿Qué opinan? ¿Por qué en los desastres no podemos intervenir sobre sus causas? ¿Quién va a alzar la manito? Hola. Jóvenes. Doctora, sería porque en el desastre uno no sabe No la cuándo veo. va a ocurrir. No la veo la señorita. ¿Cuál es la que me...? Soy yo, Zulay. Porque en el desastre uno no sabe cuándo mismo va a ocurrir. Y las consecuencias ya porque ha pasado y ahí tenemos que actuar. Perfecto, Almea, señorita Zulay, perfecto. Entonces, las causas del desastre, usted sabe que eso va avanzando, la naturaleza es tan fuerte, tan inmensa que nosotros no lo vamos a poder decir, o que yo le diga, señor terremoto, ya ahí no más. No, eso es indefinido, no lo podemos, pero sí las consecuencias, todos los daños que nos dejan, ¿no? Perfecto, en cambio, acá en riesgo pueden prevenirse, pero acá en riesgo nosotros sí lo podemos prevenir sus consecuencias. ¿Por qué decimos que en los riesgos sí lo podemos prevenir, sí los podemos identificar? Un factor de riesgo nos crea un accidente. ¿Qué nos crea un factor de riesgo? Accidente. Ya, un accidente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos un factor de riesgo, ustedes ya creo que han visto algo de riesgo, ¿verdad? Primero, ¿qué hacemos? Lo identificamos. ¿Qué más hacemos después? Evaluamos y después prevenimos, ¿verdad? Nosotros vemos qué tipo de riesgo. ¿Cuáles son los riesgos que ustedes conocen? A ver, tenemos... Riesgo físico. A ver, asómese, hola, de la carita, está bien, perfecto. Nómbreme todos los riesgos. Nosotros tenemos riesgos, está bien. Mecánicos, Muy físicos, bien. ¿Qué más? biológicos, químicos. Biológico, perfecto. Y no se olvide los
Psicosociales. psicosocial y los ergonómicos, ¿no? Entonces, todos esos riesgos nosotros, la señorita Livia me nombra todos los riesgos, nosotros sí los podemos medir, evaluar y todo, ¿no? Entonces, aquí estamos. Entonces, volvemos a desastre. Dice que la intervención en general es curativa y no preventiva. ¿Por qué decimos, a ver otro estudiante, por qué decimos que no es preventiva en los desastres? Hola. Dice la intervención en general curativa y no preventiva. ¿Podemos prevenir un gran desastre o no? No, pues doctor. No. Pero podemos sí tener programas, reglamentos, tantas cosas que nos ayuden a, de pronto, a saber, conocer que hay un terremoto, cómo es, qué se presenta, qué medidas preventivas damos, pero no, es difícil de controlar. Entonces, se considera, pero acá en riesgo sí podemos intervenir, sí podemos modificar, sí podemos eliminar el riesgo, sí lo podemos eliminar, sí lo podemos mitigar. Entonces demos cuenta que todo lo que es riesgo es manejable, lo que es desastre no. Se considera entonces como un hecho anormal, en general fuera del control de los hombres. El desastre se considera fuera del control de los hombres. El desastre genera una situación de emergencia y que implica medidas extraordinarias. El riesgo es parte de condiciones normales de una sociedad. Si decimos normales porque nosotros donde vayamos vamos a estar frente a un factor de riesgo y vamos a estar expuestos a un accidente. ¿Qué accidente era? A ver, ¿quién se acuerda qué es accidente? ¿Tiene un concepto de accidente? ¿Qué era un concepto de accidente? Hola. Era todo evento no deseado. ¿Alguien se acuerda del concepto de accidente? No. Que era todo evento no deseado, nosotros no sabemos ni cuándo, que nos puede dar daño a las personas y daño a la parte material después de un proceso. Entonces hay muchos conceptos de accidente. La exposición a riesgo. Entonces, cuando nosotros estamos expuestos a un riesgo, la expresión que vamos a tener como resultado es una amenaza y una vulnerabilidad, ¿no? La amenaza y la vulnerabilidad, como el conjunto de daños y pérdidas que podrían ocurrir en caso de que el riesgo se materializara con un desastre. Entonces, cuando nosotros veamos y escuchemos una expresión de riesgo, es el resultante de la relación entre una amenaza y vulnerabilidad. ¿Qué significa vulnerabilidad? Doctora, ¿Sí? ¿me puede dar unos minutos, por favor? Sí, dígame. No, es que no voy a salir, solamente por si acaso me vaya a llamar. Ya está bien, regresa enseguida. Ya. Ya. Entonces, ahí estamos. Joven Jordani, me parece que me escribió ya. Entonces, ahí vemos amenaza y qué es vulnerabilidad. Vamos a ver aquí. Entonces, nosotros vemos aquí la amenaza. Cuando nosotros tenemos un riesgo, vamos a tener que es amenaza por vulnerabilidad sobre capacidad y riesgo. Entonces, es una fórmula, ¿no? Cuando nosotros tenemos una expresión de riesgo, sería amenaza por vulnerabilidad sobre la capacidad igual nos da un riesgo. Entonces, es una fórmula que nosotros las podemos ver. En caso de ejemplo, una inundación es una amenaza. ¿Ya? Hay muchos tipos de amenazas. La vulnerabilidad, ¿cuál sería? Si nosotros tenemos una amenaza como inundación, lo vulnerable va a ser la afectación de daños materiales en las viviendas, en las evacuaciones. Bueno, aquí habla todos los daños a nivel material de pronto. La casa en que yo estaba, la estructura no estaba buena, entonces, ¿qué quiere decir? Que mi casa es vulnerable a de que ocurra un desastre, que se derrumbe, perdón,
que ocurra un riesgo mayor y termine derrumbando sus paredes. Entonces la capacidad sería, ¿cuál sería la capacidad? De que la comunidad en que nosotros vivimos, de pronto, si la zona es alta, ¿por qué soy vulnerable? Porque si de pronto yo vivo en la sierra y es una zona alta, es por eso que tuve esa capacidad de ser afectado o de que esa casa que esté en una parte alta, cerca de un río, se inunde, sea llevada por la corriente. Y riesgo ya sería la destrucción, porque si yo tengo una inundación, voy a tener destrucción de los cultivos, de vivienda, afectaciones a los animales. Entonces aquí vemos lo que es las amenazas, las amenazas pueden ser naturales, socionaturales, antrópicas contaminantes y antrópicas tecnológicas. Entonces, para nosotros tener una expresión de riesgo, vamos a tener amenaza más que, hola, ¿qué vamos a sumar para tener un gran riesgo? Amenaza ahí. ¿Amenaza con qué? ¿Se acuerdan la fórmula? Amenaza por, hola. Hola, amenaza más Por que una, vulnerabilidad. Amenaza por vulnerabilidad. Entonces tenemos amenazas naturales, socionaturales, antrópicas y contaminantes. Entonces aquí nosotros vemos el tipo de amenaza. Entonces aquí tenemos las amenazas. Hola, aquí tenemos las amenazas de tipos naturales, que son aquellas en las que interviene la actividad humana como sismo, en las que no interviene la actividad humana como sismo, erupciones volcánicas y algunos tipos de inundación, deslizamiento, entre otros. Entonces aquí nosotros vemos cómo los desastres naturales, y vamos a saber qué tipo. Aquí, por ejemplo, en Ecuador también tenemos las erupciones volcánicas. Todo esto de aquí nosotros sí lo hemos visto aquí en nuestro país. Antrópicas o generadas por la actividad humana, sucesos como incendios, explosiones, contaminaciones, accidentes de transportes masivos, entre otros. Las mixtas, producto de un proceso natural modificado por la actividad humana, con los de deslizamiento por deforestación, laderas, sequías, derrumbe, mala construcción, caminos, canales y viviendas. Entonces aquí tenemos los antrópicos de acuerdo a su origen. Si yo les pregunto, las amenazas de acuerdo a su origen pueden ser, ustedes me dicen naturales, antrópicas, mixtas, ¿no? Aquí también vamos a saber qué es la vulnerabilidad. Sabemos que la vulnerabilidad es un factor interno de riesgo. No se olviden de esto. ¿Factor interno de quién? Del riesgo. De una comunidad expuesta a una amenaza en función de su predisposición a resultar dañada. Existe la medida que se haga o deje de hacer algo. La ubicación geográfica de las ciudades, la calidad de la construcción de las viviendas, el nivel de mantenimiento, el tipo de servicios públicos, el tipo de producción económica, el grado de organización social y la capacidad. Toda la vulnerabilidad, que es un factor de riesgo interno de una comunidad expuesta a una amenaza. Entonces, vulnerabilidad, no se olviden, y que depende de nuestra ubicación geográfica, depende de nuestro nivel. ¿Ya? Aquí tenemos las características del riesgo. Las características de los riesgos pueden ser dinámicos y cambiantes. Cuando la modificación de los factores de riesgo, que para su bien o para mal se realizan permanentemente.
Entonces, el riesgo puede ser de tipo ya. Entonces tenemos que es dinámico y cambiante. Cualquier modificación en los factores de riesgo, modificaciones que para su bien realicen permanentemente, hace cambiar el nivel y la intensidad del mismo. Entonces, de pronto nosotros tenemos un tipo de riesgo que de pronto por su modificación cambia, por su intensidad. De pronto nosotros vemos un riesgo aparentemente leve, pero lo terminamos viendo ya un riesgo total en el transcurso del tiempo frente a un determinado factor. Los riesgos siempre van a estar presentes ante una amenaza y por factores de vulnerabilidad. Su percepción es diferenciada. De la misma manera, otra característica del riesgo quiere decir que podemos ser afectados diferentemente a la percepción del riesgo de cada actor social y la valoración. Por ejemplo, mi vecino no percibe lo mismo que yo ni lo valora igual. Entonces los riesgos tienen muchas diferencias y de pronto todos no los vamos a valorar igualmente. Otras características es que también posee un carácter social, ¿no? Posee un carácter social. ¿Por qué? Porque no es algo determinado por las fuerzas sobrenaturales, no por los fenómenos de la naturaleza, es algo que surge el proceso de interacción continua entre la sociedad y su entorno, que aún en sus experiencias están mediados por circunstancias políticas. Porque nosotros todos los factores de riesgo vamos a tener este carácter de social, porque vamos a estar mediadas por el gobierno, por la política y vamos a tener afectaciones económicas y vamos a estar entrelazados por la comunidad, por las culturas en cual nos desarrollamos, en cual nos vivimos, ¿no? Entonces tenemos el primer carácter de riesgo que es dinámico y cambiante. Segundo, que su percepción es diferenciada. Tercero, que posee un carácter personal. Hola. Sí, doctor. A ver, no los veo a todos. Enciendan sus cámaras. No los veo a los estudiantes. Hola. No oculten las cámaras, porque lo obligatorio es que ustedes estén con las cámaras encendidas, no apagadas, porque recuerde que son grabadas las clases y va a simular de que solo estoy yo y no está el resto. ¿Ya? Entonces, no se olviden de eso, ¿no? Bueno. ¿Es posible intervenir los factores determinantes del riesgo? Sí, sí podemos intervenir en los factores, porque las condiciones de riesgo son generadas por los seres humanos, la intervención para mitigar y reducir los riesgos, y por lo consiguiente para disminuir el impacto. Entonces sí podemos intervenir en los factores de riesgo, ¿no? ¿Ya? Los desastres son riesgos que no son manejados. Entonces tenemos en conclusiones que los desastres no los podemos manejar, los riesgos sí. Los desastres no los podemos manejar porque se presentan cuando los riesgos existentes no son manejados socialmente. Es decir, cuando no hay una intervención destinada a modificar esos riesgos. Entonces, cuando nosotros tenemos un desastre, nosotros ya no tenemos planificado tratarlo ni nada, sino que esperamos que haya sus consecuencias para saber qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que nos ha dejado como consecuencia. Ahí los estoy viendo recién. Erika, Magis, el resto no les veo. Hola. Entonces ahí está Citalmea. Buenos días, doctora. Disculpe que le interrumpa, pero es que recién, nos trasladamos a la casa de una señora ¿Ya? para podernos conectar porque en nuestra casa no hay energía eléctrica. Bueno, está bien.
Está bien lo que la señorita hace, o a veces hay estudiantes, no, se me fue la energía, pero no ven la manera de conectarse. Está bien, señorita, y espero que así también sean los otros estudiantes, ¿no? Y Entonces, doctora, hoy nos toca la exposición, no sé si en la otra hora exponemos o ahorita. no, esta es emergencia, aquí les toca anatomía exponer. Hola, me dice que, a ver, estoy confundida, a ver, joven, teníamos dos grupos, ¿usted cómo se llama, señorita? Castro Angie. ¿Mande? Castro Angie, Briones Castro Angie. Ah, ya no, usted es de anatomía. Estamos en emergencia, ¿ya? En control de emergencia. Entonces, los desastres son riesgos que no los vamos a manejar. Riesgo y desastre, el ciclo de desastre, los factores de vulnerabilidad, presión y relajación. Entonces ahí vemos, a ver, ¿cuál era la fórmula para llegar a un riesgo? ¿Cómo era la fórmula? Amenaza más que vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Vulnerabilidad, ¿no? Entonces, para que haya un desastre tiene que haber una amenaza más que. Más una, ya me pasaron ustedes que no puedo decir. Para que haya un desastre tiene que haber dos. La amenaza más la vulnerabilidad. Y para que haya un riesgo tiene que haber, ¿qué tiene que haber? Recién lo dijeron. Ya. Bueno, entonces, aquí hablamos de la gestión de riesgo, ya mismo se nos termina el tiempo. Gestión de riesgo de desastre. Hay muchas gestiones de riesgo. Gestión de riesgo de desastre cuando nosotros predecimos lo que puede pasar, cuando en las noticias nos anuncian que puede ocurrir un tsunami, puede ocurrir un terremoto en Ecuador. Acuérdense ustedes, cuando hubo el terremoto, no sé, en 2016, ¿ustedes sí escuchaban en las noticias o nunca escucharon un anuncio de un posible terremoto? ¿No se acuerdan? Hola. ¿Cómo? ¿Sí escuchaban ustedes un anuncio de un posible terremoto en Ecuador antes de que ocurra o no? Sí, ¿verdad? Sí se anunciaba, pero no es que lo anunciaron cerca al terremoto, mucho antes, mucho tiempo antes fue que anunciaron, porque sí lo anuncian, pero nosotros no sabemos cuándo va a ocurrir. Entonces, nosotros tenemos escenarios orientados para la reducción de crisis. Cuando tenemos un desastre, sí tenemos esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer en caso de una crisis por un desastre? Opciones para fortalecer la capacidad de la respuesta. Estas dos cosas, muy importantes, es lo que sí tenemos en los desastres. Preparado el escenario para enfrentar la crisis económica, crisis de salud, y para ver de qué manera vamos a responder ante un terremoto. Entonces la gestión de riesgo va a orientarnos al desarrollo, al análisis de las causas. Nosotros vamos a analizar cuál fue la causa, cuál fue el escenario, de qué manera transferimos, diversificamos y cómo mejoramos. Perdón. Entonces aquí también vemos los enfoques dominantes, que son la administración de desastres, gestión de riesgo. Ante todo este tipo de amenazas, sean naturales o antrópicas, vamos a estar como entidades principales la gestión de riesgo del gobierno y la administración de los desastres. Administración de desastres, que sería el conjunto de acciones que se desarrollan, ¿no? Y la administración, aquí estamos, ¿qué es lo que va a hacer la administración? Va a prevenir para eliminar, va a mitigar para reducir, va a preparar para dar una respuesta y va a rehabilitar para reconstruir. Después de que ocurre y da la consecuencia de un desastre, esto es lo que vamos a hacer. Primero, prevenimos y eliminamos. Podemos prevenir que nos puede ocurrir, podemos mitigar, sí, cuando ya hay las consecuencias, reducir los riesgos y podemos prepararnos ante una respuesta. El enfoque conceptual de la gestión de riesgo, vemos que la perspectiva de los desastres acorde con el desarrollo sostenible abarca desde la actividad productiva, planificación, reconstrucción. Las acciones de la gestión de riesgos son una actividad compleja que requiere la participación del todo el Estado y sociedad civil.
no son el trabajo de particular de un organismo de emergencia, es toda la sociedad, ¿no? La geografía de un país determina la ocurrencia de eventos recurrentes por las acciones sobre el ambiente, la vulnerabilidad de los grupos humanos. La gestión de riesgo empieza por impulsar una intervención armoniosa con las condiciones ambientales. El Instituto Geográfico es el que nos va a nosotros a decir cómo está nuestro clima, cómo va a ocurrir, es lo único que a nosotros nos pueden ayudar. Y la gestión de riesgo, que es lo que va a prevenir. Entonces, aquí vemos un último concepto de gestión de riesgo, que es la capacidad de una sociedad para transformar y controlar las condiciones generadas por los desastres. No se olviden de esto, transformar y controlar las condiciones de un desastre. Entonces, ¿qué hace la gestión de riesgo? Transformar y ¿qué? Hola, Erika, transformar y Controlar las Sí, condiciones. aquí está. Mira, yo tenía apagado el micrófono. Allá. Transformar y controlar. Miren, no se olviden nunca de esto. Gestión de riesgo. Transformar y controlar las condiciones generadas de un desastre. Facilita, aquí está una pregunta. También tomen el fotito, ahí está una pregunta, ¿no? Ya. Bueno, aquí ya terminamos. Dejamos para que los chicos que tienen la próxima exposición terminen, ¿no? Bueno, aquí las relaciones de vulnerabilidad, todo proyecto o actividad es vulnerable, todo proyecto o actividad puede crear vulnerabilidad. Entonces ahí estamos con la gestión de riesgo, ¿no? Bueno, como siempre, una fotito de todo el grupo. Hoy día solo tenemos 1 hora, me dan unos minutitos, les agradezco mucho. Por favor, les agradezco mucho, nos vemos en la próxima clase.